Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Me escucháis? ¿Todo bien? ¿El audio bien? Sí. Perfecto. Pues comenzamos. Ayer nos quedamos viendo los tipos de codificación que vamos a tratar dentro de la codificación perceptual. Os adelanté en una transparencia anterior que había codificación subbandas, codificación por transformadas y codificación híbrida. Nos habíamos quedado ayer viendo la parte del codificador de la codificación subbandas. Habíamos visto que aquí teníamos la señal de entrada, las muestras que entran con una determinada frecuencia de muestreo y con una resolución de 16 bits por muestra. Esta es la información de entrada. Y aquí lo que sale son tramas de datos. Entonces, recordando lo que os comenté ayer, la señal se filtra, pasa por 32 filtros paso banda en paralelo y tenemos 32 señales en este punto. Pero como os decía, después del filtrado paso banda, hay un proceso de diezmado y nos quedamos con una de cada 32 muestras. Porque aquí vamos a tener 32 filtros paso banda. Entonces, si aquí entran, por ejemplo, 384 muestras, aquí tendremos 12 muestras, que por 32 subbandas nos dan igual a 384. Es decir, que ahora tenemos las muestras separadas por bandas de frecuencia. En paralelo, un modelo psicoacústico está calculando los umbrales de enmascaramiento, o los parámetros relación señal-enmascaramiento. Al mismo tiempo, la muestra de mayor nivel de cada conjunto de 12 muestras es lo que llamamos factor de escala. Todas esas muestras se van a escalar en función del valor máximo que existan en ese conjunto de 12. ¿De acuerdo? Por eso hay un proceso aquí de escalado. Y esa información es una información colateral que necesitamos transmitir a la trama de datos para luego decodificarla. Y entonces, si tenemos los umbrales de enmascaramiento, los parámetros de relación señal-enmascaramiento, podemos decidir, el modelo sabe, en función del nivel, decidir cuántos bits son necesarios para que el ruido de cuantificación esté siempre por debajo del umbral. Entonces, se produce una asignación binaria, una nueva asignación binaria por banda. Si las muestras en este punto eran de 16 bits, todas ellas de 16 bits, las muestras aquí serán aquellas que han sido asignadas en este algoritmo. Entonces, por ejemplo, en la banda 1, imaginaos que le han sido asignadas 5 bits por muestras. Entonces, esos 5 bits por muestra significan que el ruido de cuantificación se ha elevado, pero aún así está por debajo del umbral de enmascaramiento. En la siguiente banda se le podrán haber asignado 7 bits, en la siguiente 2, en la siguiente ninguno, y así sucesivamente. Es decir, en las 32 bandas hay una nueva reasignación binaria. Y de hecho, muchas de esas bandas no se van a codificar. Como os digo, es probable que el nivel de la señal esté por debajo, en muchas de ellas, esté por debajo de los umbrales de enmascaramiento. Entonces, en la trama, ¿qué información vamos a tener? Vamos a tener las muestras recuantificadas y escaladas y la información colateral necesaria para decodificar esa información. ¿Qué es información colateral? Van a ser los factores de escala y la asignación binaria que se haya realizado. ¿Alguna duda hasta aquí? Aquí nos habíamos quedado. Bien. Una pregunta. Sí. No entiendo muy bien el tema del diezmado. Sí.
O sea, Ah, se ¿por qué se coge hace un un montón. diezmado? Sí, o sea, Bueno, coges una de cada 32. te quedas con una de cada 32, que es un diezmado. Vamos a ver, Claro. espera un momento. ¿Y con cuál te quedas? En un diezmado, tú cuando haces un cambio de frecuencia de muestreo, espera un momento. Un cambio de frecuencia de muestreo, si recordáis, de procesado de señal, es esto. Imaginad que estáis haciendo un cambio de frecuencia de muestreo de 3. Aquí la frecuencia es f sub s y aquí es f sub s partido por 3. ¿Qué es lo que falta aquí? En el primero, un filtro paso bajo de frecuencia de corte pi partido por 3. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Vale. Pues en vez de tener filtros paso bajo, lo que tenemos son 32 filtros paso banda. ¿De acuerdo? Desde el 1, 2 hasta el 32. Cuyo ancho de banda se ha reducido 32 veces respecto al que teníamos aquí. El ancho de banda de la señal con la frecuencia de muestreo, por ejemplo, de 48 kHz, pues sería 24 kHz. Pues ahora ese filtro paso banda ha limitado la frecuencia máxima de la señal, el ancho de banda, no la frecuencia máxima, el ancho de banda, porque son filtros paso banda. Y después de eso hacemos el proceso de diezmado. Y entonces, si por aquí entran 384 muestras, las muestras que van a salir aquí son 12, 12 y 12. Que en total no son las mismas, son igual número, pero separadas en frecuencia. vale. Ese 12 es porque Sí, bueno, inicialmente entran también 12 muestras, ¿no? no, porque aquí ¿cuántas hay? Claro, en cada uno hay 364. Claro, las 384 pasan por el filtro y el filtro las filtra, pero siguen apareciendo 384. Vale, Un vale. filtro no elimina muestras, las filtra. ¿Lo ves? ¿Queda claro? Vale, sí. Vale. Mm. Entonces, el único detalle con respecto a lo que habéis estudiado diezmado es que los filtros no son paso bajo, son filtros paso banda, bueno, salvo el primero, obviamente. Y entonces, para que no haya aliasing, la condición es que, digamos, el diezmado es justamente en lo que se ha dividido el espectro, se ha dividido en 32 mitades. Si tú divides, por ejemplo, vamos a ver, tú tienes desde 0 hasta 24 kilohercios y tú divides en 32 filtros paso banda, el ancho de banda es de 750 hercios cada uno. ¿De acuerdo? Entonces, imaginaos que estéis en la tercera banda. Entonces, un diezmado equivalente a la reducción de su ancho de banda no produce ningún tipo de aliasing. Las réplicas que aparezcan, que van a aparecer, no están montadas entre sí. Bueno, este es lo que está dentro de la cajita de los filtros paso banda. ¿Queda claro? 384 muestras pasan, se filtran y se diezman. Y volvemos a tener en total 384. Pero en este caso, cada una de estas 12 corresponden a bandas distintas. ¿Dudas? Perdón. Van a ser a bandas distintas por aquí. Sigamos. Bueno, ya puestos... Bueno, no, ya lo veremos.
La trama de datos es lo que guardamos en los ficheros de audio, es decir, la información está estructurada en tramas o se transmite, y el decodificador que tengamos lo que se encarga es de recoger esas tramas, o bien transmitidas o bien de un fichero, o bien que se han sido grabadas. Lo primero que hay que hacer es, con una estructura conocida, obviamente, con una estructura de datos conocida, se extraen las muestras que tenemos en un principio y la información colateral por otro. La información colateral, ¿qué nos dice? La asignación binaria y los factores de escala. Con la asignación binaria habrá bandas donde la asignación haya sido de 0 bits por muestra. Eso significa que la banda que le han asignado 0 bits por muestra significa que no se ha transmitido, no se ha codificado. Las muestras se han perdido porque no van a ser percibidas. Su nivel está por debajo del umbral de enmascaramiento de esa banda. Y con los factores de escala de aquellas bandas que se han sido codificadas, las muestras se desescalan. ¿De acuerdo? Y entonces, si aquí teníamos 7 bits por muestras, en la primera banda, en la segunda 5 bits, y así sucesivamente, aquí pasamos a tener muestras de 16 bits. Se recuantifican o se descuantifican con la misma longitud binaria de antes, de 16 bits. Algunas bandas estarán eliminadas, las muestras serán nulas, no importa. Nosotros reconstruimos, el decodificador reconstruye las muestras y si son nulas dará valores nulos. Y esas mismas 12 muestras, fijaos que lo que estamos haciendo ahora es reconstruir las 12 muestras que teníamos aquí arriba. Estamos reconstruyendo las muestras de aquí a las que tenemos aquí. Pero no son exactamente las mismas porque hemos perdido mucha información. Algunas, como os digo, son nulas, se han perdido, y otras tienen un ruido de cuantificación distinto. ¿De acuerdo? Entonces, esas 12 muestras, ahora hay que pasarlas por el proceso contrario. Si antes hubo un diezmado y un filtro paso banda, ahora va a haber voy a poner aquí, pero voy a dibujarlo bien. Entonces, cada una de las 12 muestras que han sido, digamos, desescaladas y recuantificadas nuevamente, estas muestras ya tienen 16 bits, se somete al proceso contrario. Entonces, si antes hubo un diezmado, ahora que hay un proceso de introducción de ceros. ¿De acuerdo? Metemos 31 ceros por cada muestra que tengamos a la entrada para reconstruir 384 muestras. El filtro paso banda, el primero es paso bajo, pero el resto son paso banda y el último sería paso alto. Los filtros que hay a continuación se encargan de interpolar todas las muestras para que no haya muestras nulas. Ese es el proceso de interpolación. Un proceso de interpolación está construido por la inserción de ceros y por el filtro correspondiente. Inserción de ceros y el filtro correspondiente. Y vamos a tener a la salida de esos filtros 384 muestras. ¿De acuerdo?
pero esas 384 son en la banda de frecuencias correspondientes. Sumamos todas las muestras y tendremos la señal de audio decodificada. ¿Dudas? Una pregunta. Dime. Si, por ejemplo, la información de audio es un tono, Sí. Y pues te entran 384 muestras Del tono. de un tono de 4 kHz, por ejemplo. Perfecto. Entonces, o sea, pasa por los filtros y, o sea, las 12 muestras que quedan en cada, a la salida de cada filtro paso banda, Sí. las que estén a frecuencias más bajas y más altas van a ser nulas, ¿no? Perfecto, así es. Solo habrá muestras en la banda donde esté el tono, en la banda que coincida con 4 kHz. El resto de muestras serán nulas, pero el proceso se va a realizar para todas las bandas y Claro. no se van a codificar más que la banda del tono de 4 kHz. Vale, y luego se hace el escalado, ¿no? Y Claro, se sobre sacan esas los 12 tonos. muestras estamos en el proceso de codificación. Sobre esas 12 muestras se escoge la de mayor peso y se normalizan las 12 muestras respecto a ese nivel. Se asigna, el modelo psicoacústico nos habrá dicho cuántos bits son necesarios para codificar bien, para que el ruido de codificación esté por debajo del umbral de enmascaramiento. Imaginad que han entrado 16 bits por muestra y son 5 bits. Bueno, pues cada una de esas muestras se las recuantifica con 5 bits y tendremos 12 muestras por 5 bits, 60 bits en la parte de la trama de las muestras de audio, solo 60 bits. Vale, y en las bandas que las muestras son nulas, por así decirlo, No no, se codifican y la claro, asignación binaria, ha sido de 0 bits. Esa información hay que enviarla a la trama para decir que esas bandas tienen 0 bits y por tanto no hay muestras en esas bandas. vale. ¿Queda claro? Esto es importante, porque vamos a dar muchas vueltas sobre lo mismo y esto es, digamos, la base inicial. ¿Más dudas? Bueno, pues sigamos entonces. Perdón, que me confundo. Vale. Bueno, pues básicamente ya sabemos cómo funciona el codificador subbandas, codificador del codificador. Aquí lo que os he estado comentando sobre el propio diagrama de bloques lo tenéis escrito en plan resumido, ¿de acuerdo? Filtros contiguos, paso banda, de mismo ancho de banda, que sería la frecuencia de muestreo partido por el número de filtros, ¿de acuerdo? Siempre os pongo el ejemplo de 48 kHz, pero si la frecuencia de muestreo son 32 kHz, el ancho de banda son 500 Hz, ¿de acuerdo? Depende siempre de la frecuencia de muestreo. Bueno, y lo que os he dicho en el decodificador. Un ejemplo de cómo funciona este sistema de codificación es el estándar de codificación, el Layer 1 y el Layer 2 del MPEG-1. El MPEG-1 hace referencia a una codificación estéreo. Bueno, pues en los dos primeros layers es una codificación subbandas. Otro tipo de codificación. La filosofía es la misma, pero en vez de trabajar con un conjunto de filtros paso banda, trabajamos con una transformada del coseno modificado. Es decir, tenemos aquí una transformada del coseno modificado, que es equivalente a hacer una transformada de Fourier, vamos. ¿De acuerdo? Entonces, si aquí entran 384 muestras, con una transformada del coseno tendremos aquí un conjunto de muestras
pero ya muestras espectrales que van a ser codificadas, 384 muestras por 16 bits, en tiempo. Y aquí, aunque luego veremos que no es así exactamente, pero vamos, imaginemos que es lo que os digo yo. Tendremos, ¿cuántas muestras espectrales tendremos aquí? Antes de contestar yo, contestad vosotros. Si entran 384 muestras en tiempo, ¿cuántas muestras espectrales tenemos? Bueno, Las pues mismas. las mismas. Las mismas. Lo que pasa es que el espectro, como sabéis, está duplicado. El espectro tiene frecuencias positivas y frecuencias negativas. La amplitud en ambos espectros es la misma y lo único que cambia es la fase. Entonces, realmente nos quedamos con la mitad de las muestras. Si aquí entran 384, ya pondremos números en el MPEG. Pero vamos, quedaros con la idea. Si aquí entran 384, realmente aquí aparecen 192. La mitad del espectro. Con eso es suficiente. Son muestras en amplitud. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la gran ventaja de, supuestamente, de trabajar con una transformada y no con un conjunto de filtros pasobanda? Pues que tenemos mayor resolución en frecuencia para discriminar frecuencias que no son audibles. En bajas frecuencias, por ejemplo, como hemos visto y como estáis haciendo el ejercicio, en bajas frecuencias tenemos hasta 6 bandas distintas, las 6 bandas BARC, que tienen un ancho de banda de 100 Hz, ¿no? Pero en la codificación anterior, el filtro pasobando primero, bueno, y todos, tienen un ancho de banda de 750 Hz. Es decir, que en baja frecuencia, con el anterior modelo, no podíamos discriminar qué frecuencias eran objeto de eliminación, porque todas ellas estaban dentro de un filtro pasobanda. Aquí, sin embargo, al tener muchos más componentes espectrales, 192, sí podemos decidir sobre ellas de forma individual. Otra desventaja del sistema de codificación subbandas es que las bandas eran iguales, pero nuestro oído no tiene bandas iguales. Nuestro oído tiene bandas supuestamente bar que crecen su ancho de banda logarítmicamente en frecuencia. Entonces, teníamos muchas bandas innecesarias en alta frecuencia y muy pocas en baja frecuencia. Estaba descompensado. Aquí lo que vamos a hacer es agrupar las muestras espectrales por bandas BARC y sobre ellas decidir qué hacemos, si las codificamos o no las codificamos y con qué número de bits van a ser asignadas. ¿De acuerdo? Antonio, pero ¿por qué tienes justo la mitad de muestras? Una transformada discreta que tenemos. Imagínate que esto va desde 0 hasta n-1, ¿no? Es una transformada discreta. Una DFT, ¿no? Y esto aquí equivale. La muestra n equivaldría a la frecuencia de muestreo o a 2pi, como lo que queráis. Es decir, que el espectro positivo va desde 0 hasta n medios y de n medios hasta n-1 tienes la otra mitad del espectro. Entonces, solo me hace falta una información del espectro. En amplitud son las mismas muestras. Una DFT tiene o no tiene la misma amplitud las muestras del espectro positivo que del espectro negativo. Sí. Es decir, una señal real en tiempo, su espectro es par y fase impar. Su módulo es par y su fase impar, perdón. Entonces, aquí las muestras de un coseno modificado, de una transformada del coseno modificado, son muestras de amplitud. Entonces, solo me hace falta la mitad de ellas. ¿De acuerdo? ¿Queda claro o tienes alguna duda más? No, no mucho. No, es que hay muchos conceptos nuevos en todo esto y me interesa que cojáis la filosofía, pero también los detalles. Y estos detalles, ¿por qué se coge la mitad?
porque la otra mitad son las mismas muestras. La primera muestra, que es la de la componente continua, sería, bueno, la primera muestra me he equivocado, porque la primera muestra 0 equivaldría a la muestra n, que es del siguiente intervalo. Pero la muestra 1 equivale a la muestra n-1. La muestra 2 equivale a la muestra n-2. n-1, n-2. ¿No suena esto de procesado digital? Sí, bueno, en discreto ¿O se, no se me habría dado en complica un poco discreto? más. Si habría dado DFT. Sí, sí. Bueno, pues las muestras. Una señal real tiene una representación espectral en módulo par. Y las muestras de la DFT son de 0 hasta n-1, son n muestras. La primera mitad va desde 0 a f sub s medios o desde 0 hasta pi. Y la segunda mitad va desde f sub s medios hasta f o desde pi hasta 2pi, según en el eje en el que estemos moviéndonos. Bueno, pues sigamos. Entonces, las muestras se agrupan por bandas BAR. Un modelo psicoacústico, nuevamente, decide cuáles son los umbrales de enmascaramiento en cada una de esas bandas BARC y decide también cuántos bits son necesarios para que el ruido de cuantificación esté por debajo de los umbrales de enmascaramiento. Y a todo lo demás es prácticamente similar. Necesitamos saber las muestras espectrales, siempre aquí estamos hablando de muestras espectrales, se escalan con respecto a la muestra de mayor nivel. Imaginaos que estamos en la banda BARC, yo qué sé, la 17. Y no sé si que no me acuerdo ahora mismo, imaginaos que tiene 1500 hercios de ancho de banda. Y en esos 1500 hercios caben 17 componentes espectrales. Estoy hablando por hablar, es decir, no sé el detalle exactamente. Bueno, de esas 17 componentes espectrales, la de mayor peso es la que sirve para escalar todo el conjunto. ¿De acuerdo? Porque con ese grupo de 17, en la banda bar correspondiente, a todas esas muestras le asignaremos el mismo número de bits por muestra. Entonces, lo que va a entrar a la trama de datos va a ser no muestras en tiempo, van a ser las muestras cuantificadas espectrales, ¿de acuerdo? Escaladas y cuantificadas, pero son muestras de frecuencia. Y como información colateral va a ser la asignación binaria por cada una de esas bandas BARC y los factores de escala correspondientes. Básicamente es lo mismo que en la anterior codificación, lo que pasa es que manejamos distintos tipos de muestras. Aquí tenemos muestras espectrales y en el anterior teníamos muestras en tiempo. ¿Dudas? Y aquí se construye la trama de datos con una determinada estructura. Trama de datos que se transmite o se graba en un soporte y el decodificador la recoge. Y el proceso es contrario. Se desescalan las muestras, se recuantifican para tenerlas aquí nuevamente muestras a 16 bits por muestra. Son muestras espectrales, aquí siguen siendo muestras espectrales. Algunas de esas muestras serán nulas porque no han sido codificadas por estar por debajo de los umbrales. Y otras muestras, evidentemente la mayoría, tendrán una reasignación binaria distinta, aunque tengan 16 bits por muestra, pero el ruido de cuantificación de esas muestras ha variado, porque ha habido un proceso de cuantificación nuevo. Bueno, pues esas muestras, las 192, entran a una transformada discreta del coseno modificado para hacer la transformada inversa y obtener nuevamente aquí las muestras en el tiempo. Las 384 muestras en tiempo. ¿Dudas? Bueno. Bueno, aquí tenéis en esta transparencia
lo que os he estado comentando sobre el mismo diagrama de bloques. No me entretengo. Y os digo la bondad de este sistema, si es bueno o es malo. Bueno, el sistema de codificación por transformada no es del todo ideal, no es de lo mejorcito. Aunque tenemos un ejemplo desarrollado por Dolby, que es el AC2 y el AC3 en modo multicanal, que trabajan bastante bien, pero no es el diagrama de bloques que os explicaba anteriormente. El problema que surge aquí es que cuando hacemos una codificación solo por transformada, cuando vas a unir los bloques que estás generando, cuando unes en la salida esos bloques, los vas uniendo uno a continuación de otro, ¿qué problema puede surgir? ¿Qué se os ocurre? ¿Qué problema puede surgir? Porque yo reconstruyo, yo aquí en la salida voy teniendo frames de 384 muestras en el tiempo. En el siguiente intervalo de tiempo tendré otros 384. ¿Qué va a pasar al ir a juntar esos frames? Pues normalmente lo que pasa cuando no lo haces bien. Hay cambios de fase y hay clics. Fijaos, en cada 384 muestras, al no coincidir el final de una con el comienzo de la siguiente, pues aparece un cambio de fase y eso es un ruido, vamos, intolerable para codificación de audio. Entonces, la solución que se hace, es decir, es el problema que aparece aquí, que os comento. La solución que se hace es que no entran, las 384 muestras que entran, van entrando de forma solapada. Cojo 384 muestras, entran al codificador, genera la trama de datos, ¿de acuerdo? Y a continuación cojo 384, pero donde la mitad de ellas, 192, están solapadas con la anterior. Entonces, cuando yo en el decodificador vaya uniendo los frames de salida, realmente lo que estoy haciendo es haciendo un fundido entre ellos y los cambios de fase van a desaparecer o se van a atenuar muchísimo. Y aquí está la razón de por qué solo utilizas 192 muestras espectrales, porque aunque entran 384 muestras en el tiempo, realmente nuevas solo entran 192. En cada ventana solo entran nuevas 192, la mitad. Entonces, entramos siempre con ventanas solapadas entre sí. Más problemas. Bueno, el sistema es también muy proclive a que aparezcan los famosos preecos. Entonces, el enmascaramiento tampoco es muy eficiente, bueno, pero eso depende del modelo psicoacústico. Entonces, no se tiene demasiada calidad cuando codificamos por transformada, cuando la tasa binaria del codificador trabaja con unos niveles muy bajos. Entonces, simplemente entended el sistema, cómo funciona, y sabed que hay un sistema comercial en Estados Unidos que funciona desde hace muchos años, que es el Dolby AC2 y AC3, pero no es que funciona por transformada, pero no es exactamente el diagrama de bloques que os he puesto en la transparencia. ¿Cuál es el sistema óptimo? Pues un intermedio, lo que llamamos codificación híbrida. Vamos a tener filtros paso banda como antes, 32 filtros paso banda, y a la salida de esos filtros vamos a tener 32 transformadas, aunque parece una única caja, es simplemente por comodidad de dibujar en el diagrama de bloques. Realmente hay 32 transformadas del coseno. Y tenemos vamos a poner numeritos.
Imaginad que ahora entran tres ventanas de 384, estos son 1152 muestras. Entonces, la salida de los filtros vamos a tener 12 por 3, 36 muestras. Se aplica en transformada del coseno de 36 muestras y aparecen aquí 18 muestras espectrales. 18 muestras por 32. Todas esas muestras que tenemos aquí, bueno, entonces, ¿cuántas? 1150 tendremos, luego haremos números en MPEG, pero ya os adelanto que serán 576 muestras espectrales. Esas 596 muestras espectrales que tenemos aquí se van agrupando por bandas Bark. Y 3/4 de lo mismo con respecto a lo que hemos dicho anteriormente. Se agrupan, se escalan y tienen una asignación binaria distinta en función de los umbrales de enmascaramiento que el modelo psicoacústico nos haya dado. Y esta es la información que va a la trama. ¿De acuerdo? Como la transformada del coseno nos da la mitad de muestras que han entrado por aquí, si por aquí entran 36 muestras y aquí salen 18, significa que las ventanas se solapan también al 50%. Es decir, que el sistema funciona con ventanas solapadas al 50%. Realmente, la entrada es solapada al 50% y de forma individual, cada una de estas salidas cada una de las 32 produce ventanas solapadas de 36 muestras, de las cuales solo nuevas son 18. ¿Dudas? Entonces, en la trama de datos tenemos muestras espectrales, información colateral, y eso sería la trama. La trama se recupera, se vuelve a hacer el desescalado de las muestras, habrá muchas muestras que no hayan sido codificadas y otras con una asignación binaria, la que sea. Bueno, esta información nos lo da la información colateral, que la extraemos de la trama. Las muestras se agrupan de 18 en 18 para atacar a cada uno de sus 32 transformadas del coseno inversa. Y la salida de esas transformadas de coseno inverso van a la entrada de los filtros pasobanda para extraer la señal en tiempo. Mucho más complicado, más complejo, pero este sistema de codificación es el que mejor calidad tiene. Y en este sistema está basado el famoso MP3, el Layer 3 del MPEG-1. Es una codificación híbrida. ¿Dudas? Lo que os decía ahí, codificación realmente es una mezcla de las dos, codificación híbrida es codificación subbanda más transformada. Ganamos en resolución en el espectro y un claro ejemplo es el Layer 3 del estándar MPEG. Lo que llamamos MP3. Bueno, pues hasta ahora hemos visto los tres sistemas de codificación en los que se basan cualquier codificación, cualquier codificación actual. Hay muchas versiones, muchas mejoras y son muy complejos los últimos sistemas de codificación, pero la filosofía es lo que acabamos de ver. Vamos a ver el detalle de lo que llamamos MPEG. MPEG no deja de ser un estándar promovido por la propia organización,
el grupo de expertos de Moving Pictures de Estados Unidos, y que aquí, vamos, existe también la Organización Internacional de Telecomunicaciones, la ITU, que define tres partes de ese estándar. El algoritmo de codificación, lo que es el codificador, cómo se organizan los datos dentro de la trama y el decodificador. La ITU, es un nombre que no utilizamos habitualmente, establece claramente la norma de cada una de estas tres partes. Sin embargo, el MEPEC solo establece la norma de la estructura y del decodificador. El algoritmo de codificación, es decir, en otras palabras, el modelo psicoacústico de cómo se asignan bits y cómo se codifican las muestras, depende de cada fabricante. Y cada fabricante, digamos, se guarda muy mucho de que el competidor sepa cómo él hace la estrategia de codificación. ¿De acuerdo? El núcleo del codificador es su algoritmo de modelo psicoacústico. Un buen algoritmo de cálculo de umbrales psicoacústicos pues dará la mejor calidad posible. Normalmente, el MEPEC tiene, pues la bandera lo tiene el Instituto Fraunhofer de Alemania, que es el que ha desarrollado prácticamente, va a la vanguardia de desarrollos en codificación perceptual. Y de ahí, aunque yo ya no sé si el MP3 ha perdido ya derechos de patente, incluso ya no existe como tal, aunque se utiliza obviamente en los archivos y demás, yo creo que ya desarrollos de MP3 no se realizan y el propio instituto ha dejado de trabajar sobre él. Entonces, como digo, MEPEC solo define lo que es la estructura de trama de datos y el sistema de decodificación, nada de cómo hacen la codificación. El modelo psicoacústico depende de cada fabricante. Entonces, vamos a ver las características del estándar. Existen tres niveles, lo que llamamos Layer 1, Layer 2 y Layer 3. Tienen que ver conforme han sido desarrollados. El Layer 1 es el más antiguo, el primero que apareció, el 2 fue una mejora del anterior y el 3 una mejora importante sobre el 2. Entonces, los dos primeros es una codificación subbandas y el tercero es una codificación híbrida. Entonces, como pongo aquí, es con cada incremento del layer, pues hay aumento de calidad, mayor complejidad y lo que no se quiere, pero sí existe, un mayor retardo. El problema de todos estos sistemas es que el retardo que puedan introducir, la latencia. Bueno, pues el retardo del layer 3 comparado con el layer 1 es bastante superior. Y en la medida, estos tres niveles son compatibles, digamos, van adquiriendo los módulos del layer anterior. Las frecuencias de muestra de trabajo son las nuestras de audio, 48 kHz normalmente, y 32 y 44, de forma también, digamos, que se pueden utilizar. Regímenes binarios de salida. Fijaos que el régimen binario de una señal mono son 768 kilobits. Cuando trabajamos a 16 bits por muestra y 48 kHz. De 768 kilobits podemos tener regímenes binarios de salida de únicamente 32 kilobits hasta 192. Y para señales estéreo, pues el doble, de 64 a 384. La calidad transparente, y aquí llamamos calidad transparente, es decir, aquí hay un oyente que escucha la señal original y la señal codificada y no nota diferencias, eso es lo que llamamos calidad transparente, se obtiene en el layer 1 con una reducción de 4 a 1, en el layer 2 de 8 a 1 y en el layer 3 de 12 a 1. Es decir, el régimen binario en el layer 1 se reduce 4 veces y tenemos aún calidad transparente. En el layer 2 se puede reducir hasta 8 veces manteniendo calidad transparente y en el layer 3 se reduce 12 veces.
Independientemente de estos umbrales de calidad transparente, el sistema de codificación puede trabajar con tasas binarias más bajas, pero ya se pierde, como digo, esa calidad idéntica a la señal de entrada. Modos de trabajo. Bueno, pues pueden trabajarse con señales únicamente de mono, es decir, de una señal, de dos señales que no tengan nada que ver, duales, en estéreo, y lo que llamamos joint estéreo. Joint estéreo hace referencia a que una señal estéreo normalmente tiene muchas semejanzas entre sí. Bueno, pues los sistemas de codificación aprovechan esas semejanzas para reducir aún más el régimen binario. De hecho, esas opciones de joint estéreo son lo que llamamos intensity estéreo y el mid-size estéreo. El intensity estéreo, ¿qué se hace? A partir de frecuencias medias, aunque depende de la propia frecuencia de muestreo y de la tasa binaria de salida, pero vamos, en torno a 3 kHz, lo que se hace es tener factores de escala comunes a ambos canales, el izquierdo y el derecho, con objeto de reducir la tasa binaria. Y otra opción dentro del joint estéreo es el mid-size estéreo. Es decir, no son excluyentes, se puede tener intensity estéreo y además mid-size estéreo. Lo que es, en vez de codificar el canal izquierdo y el canal derecho, lo que se codifica es la semisuma de ambos, la semisuma en un lado y la semirresta en otro. ¿Con qué objeto? Bueno, pues si tenemos un estéreo mal hecho, normalmente a lo mejor el canal izquierdo y el derecho se parecen demasiado y esta señal, la que tenemos aquí, pues cuando hacemos la semirresta, pues tiene un nivel muy pequeño. Y si tiene un nivel muy pequeño, la tasa binaria que va a requerir también lo va a ser. Entonces, para aprovechar, como digo, la máxima eficiencia de codificación. Esto es lo que llamamos mid-size estéreo, codificar sumas o restas de ambos canales. Y esto es en estéreo, cuando estamos trabajando en formato multicanal, que es lo que llamamos MPEG-2, lo que se hace porque aquí codificamos 5 más 1, 5 canales y un subwoofer, un canal de graves. Como estamos codificando 6 canales, la forma, aparte de reducir de forma drástica todas las redundancias y relevancias que pueda tener la señal, digamos, multicanal, lo que también se hace es reducir las frecuencias de muestreo. En vez de trabajar con 48, 44, 32, trabajamos con 16, 22 y 24 kHz como máximo. En cualquiera de los 3 layers, 1, 2 y 3. ¿Dudas? Bueno, pues lo dejamos aquí. No os olvidéis de hacer el ejercicio, tenéis hasta el lunes de la semana que viene. Antonio. Dime. Yo te quería preguntar, pero sobre el laboratorio, sobre el examen. Sí. Que cómo va a ser, básicamente, si Bueno, va a ser pienso mandar un práctico. correo, digamos, para deciros la organización que vamos a tener, pero os lo adelanto ya en clase. El examen empieza a partir de los grupos del jueves. El examen va a ser práctico, como ya os habrán dicho vuestro profesor de laboratorio, y en los 10 primeros minutos del examen va a haber un test de la práctica que estáis haciendo en estos días. Es decir, y el resto del tiempo va a durar 1 hora. El resto del tiempo, aún no hemos decidido cuánto tiempo, porque el examen lo estamos todavía con un borrador de examen, haciéndolo. No sé si será media hora o 40 minutos. Va a ser un examen práctico de lo que habéis hecho en el laboratorio. ¿De acuerdo? Y el profesor os examinará en el acto, es decir, haréis un ejercicio, o lo que sea, lo que os mandemos, y os pondrá la nota. Otra cosa, no hemos decidido si os va a decir la nota en ese mismo instante o la vamos a quedar. Normalmente no diremos la nota cuando hayamos terminado el último grupo, ya la nota definitiva. Otra cosa, tenemos 2 grupos de laboratorio en la misma horario. Entonces, los del grupo A,
empiezan a 1:30. Imaginaos que es el grupo de 10:30 a 12:30. El grupo A empieza a las 10:30 y el grupo B a las 11:30. ¿De acuerdo? Entonces, los que sean del grupo B, no es necesario que vengáis en la primera hora, sino en la segunda, porque si no vais a estar esperando. Y no sé si se me olvida algo más. La verdad es que todavía no está hecho el examen, pero vamos, práctico va a ser. Antonio, ¿se nos permite llevar algún tipo de documentación como en el laboratorio de Audio 1 o no? Lo vamos a ver, porque todavía estamos hablando, pero a lo mejor sí, no lo sé. Vale, muchas gracias. Más cosas, más preguntas. Bueno, de todas formas, os voy a enviar cuando lo tengamos ya decidido, seguramente el lunes, como muy tarde el lunes por la tarde, os mandaré, digamos, un correo por Moodle de la estructura y cómo va a ser el examen. Bueno, pues entonces Antonio, nos vemos el... Sí. una pregunta. ¿Hay algún momento que sea como acceso libre al laboratorio o algo Si es para que poder practicar? ya, muchos alumnos me lo estoy preguntando a mí y a los compañeros. Si el problema es que no tenemos llaves, el laboratorio no lo podemos abrir, el de que está arriba, el donde estamos haciendo las prácticas, porque no hay gente para cuidaros. Y podríamos haber tenido, pero es que no hay presupuesto. Algunos ordenadores en la planta de abajo donde están los maestros de laboratorio con llaves USB, pero es que no tenemos llaves. No es posible. Os he dejado en Moodle vídeos bueno, los tenéis, si buscáis en YouTube tenéis vídeos tutoriales a punta pala de Cubase. Y también para aquellos que dispongáis de alguna versión, aunque sea antigua, los ficheros que estamos utilizando en las prácticas también los tenéis disponibles en Moodle. Pero es que no tenemos llaves, licencias para Cubase. Lo siento. Más preguntas. Bueno, pues entonces lo dejamos aquí. El martes seguimos con clase de teoría. Venga, buen fin de. Muchas gracias, Antonio. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Adiós, gracias. Adiós.